días, buen viernes, ¿cómo te va? Bienvenido al Interventor. Mi nombre es Javier Pucho, las redes sociales son @navegante_lit y hoy es el último viernes de febrero de 2025, si no me equivoco. No sé si mañana o el domingo ya es marzo. Este mes al parecer no tenemos 29, no va a haber ñoquis. Pero cerramos el mes, llegamos, que es lo importante. Llegamos a marzo, que ya no es poca cosa. Es el tercer mes del año, pero si lo pensamos es un cuarto de año. Es bastante. Llegamos a marzo. Ahora hay que llegar a junio. Segunda meta. ¿Cómo te va? La vez pasada estábamos hablando sobre... Lo digo muy tranquilamente mientras me termino de preparar el mate. La vez pasada estábamos hablando sobre... te contaba sobre esa ocasión en la que quise intervenir en mi propia vida, lo cual habría sido un resultado desastroso, pero intervino Dios y fue un resultado positivo, beneficioso, bueno. Eso pasa en el área de todas las cosas. Cuando el hombre quiere intervenir, las cosas van para atrás. Es cuando deja el hombre que Dios intervenga que las cosas funcionan. Y el ejemplo más claro de esto es la pregunta que muchas veces hace la gente a los cristianos, refiriéndose sobre la maldad de Dios, la supuesta maldad de Dios. Y es que si Dios es tan poderoso, si Dios es omnipotente, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite que haya hambre en África, por ejemplo? ¿Por qué permite que haya guerras en el mundo? ¿Por qué Dios permite esas cosas si Dios tiene el poder para evitarlas? ¿Por qué no lo hace? La respuesta es muy simple. Y no es una respuesta que uno se ha inventado con el tiempo para intentar evadir esas preguntas. Está en los primeros capítulos de la Biblia, en el Génesis, donde dice que Dios le dio al hombre libre albedrío. ¿Qué significa ese libre albedrío? Que Dios es malo, nos mira desde lejos y no le importa. No, significa que el hombre tiene la potestad. Cuando Dios crea al hombre, lo pone para gobernar sobre la tierra. De hecho, a Adán, uno de los primeros trabajos que tiene es el de nombrar a todos los animales. De hecho, es el primer trabajo que tiene, ponerle nombre a todos los animales que hay en ese momento sobre la tierra. Y uno diría, es una locura. Vos pensás que era el único trabajo que tenía el tipo. Además, no había tantos animales como hoy. Porque los animales, desde el punto de la creación a nuestros días, han evolucionado. Y eso significa que lo que hoy son 500 razas de perros, antes era una sola. Lo que hoy son 100 especies diferentes de canarios, en ese momento había uno solo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces no era tanto una locura, porque en el mundo estaba poblado de animales, pero esos animales no eran tantos. Después fueron evolucionando, fueron diversificándose, fueron multiplicándose, y claro, hoy el planeta está lleno de animales y de insectos y de todo tipo. Pero en ese momento no era tanto. Además, a Adán le sobraba el tiempo, otra cosa para hacer no tenía. Uno cuando no puede dormir cuenta ovejas y me vas a poder decir que no podía ponerle nombre a todos los animales. Entonces, Dios pone al hombre en la tierra para gobernar y para poner orden. Porque es uno de los primeros ejemplos que nos da Dios. Porque Él lo hace. Lo primero que ocurre tras la creación es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y comienza a dar orden a todas las cosas. Eso
Eso es el comienzo. A partir de ahí, ¿no? Estoy grabando de resguardo en el teléfono y lo cancelé sin darme cuenta. Eso es todo lo contrario a poner orden. Dios nos pone para gobernar sobre la tierra. ¿Eso qué significa? Que uno toma las decisiones acá. Y uno decide acá si involucrar a Dios o no en esas decisiones. Y hoy quiero hablar de eso. Jesús nos aconseja: pongan todas sus preocupaciones en mí y yo los haré descansar. Traigan todas sus cargas, el que está cansado. Él nos da la respuesta y la solución a todos nuestros problemas. Pero somos nosotros los que tenemos que permitirle intervenir. ¿Por qué? Entonces, digamos, otra vez, ¿por qué hay tanta muerte y destrucción en el Medio Oriente? ¿Por qué hay tantas guerras y tanta hambre? Porque los gobernantes de esas regiones no le quieren entregar el dominio a Dios para que Él limpie todo eso. Porque aunque la gente que vive en esos lugares no muere, la pasa mal, los gobernantes están muy bien. Te aseguro que los gobernantes en África están muy bien. Ahí está el punto. Son las personas las que no permiten, las que no luchan porque la intervención de Dios esté sobre su tierra, sobre su ciudad, sobre su país. Cuando la gente lucha para eso, para que Dios intervenga y Dios esté en el asunto y esté metido y sea Él el que realmente está interviniendo, las cosas cambian. Y lo mismo pasa con el corazón del hombre. Dice la Biblia, no busqué el texto, pero es conocido. Los que no conozcan me pueden preguntar y se los mando, y los que lo conozcan ya les va a sonar en cuanto lo diga, que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Y yo creo muy convencidamente que cuando decimos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, no nos referimos solamente a que no habita en templos de concreto. Y esto, ¿en virtud de qué viene? De que en el Antiguo Testamento se construyó lo que era el templo que Dios había ordenado. Pero Dios había ordenado por una forma que le sirviera al hombre para conectar con Dios. Para hacérselo más fácil y posible al hombre conectar con Dios en la circunstancia y condición que estaban en ese momento, que fue antes de Cristo. Entonces, ahí vos tenés una realidad. Pero ¿qué pasa? Que el hombre empieza a darle más valor al templo que a Dios. Y el templo, todo el mundo se volvía loco por el templo, por llevar sacrificios, pero se olvidaban que estaba Dios detrás. Y eso nos pasa. Entonces llega un momento en el que Dios dice: yo no habito en templos. Mi presencia no está ahí, impregnada en las paredes, como si el mismo templo fuera yo. Yo estoy en todos lados, estoy en tu vida. Después de Cristo hay una transmutación que hace Cristo, por eso tiene que hacerse hombre. Cuando se rasga la cortina del templo en su muerte, hay una transmutación de lo que esencialmente ocurría en el templo, que ahora pasa a ocurrir en el corazón de las personas. Y es la presencia de Dios. Porque sí, antes había un lugar dentro del templo, el lugar santísimo,
que era donde descendía la presencia de Dios. Eso se transforma al corazón del hombre y es donde se rasga la cortina del templo. Pero aún hoy, 2000 años después, hay gente obsesionada con el templo. Y otra vez, no hablo solamente de templos de concreto, o sea, de edificios, que eso ya de por sí genera muchos problemas, porque hay gente tan metida con la idea de el salón de la iglesia, como si iglesia significara estructura inmobiliaria, digamos, que todo lo demás pasa a segundo plano, y eso demás es lo más importante, y es que Dios esté. Entonces tenemos iglesias o congregaciones que están abocadas totalmente a mantener físicamente su lugar de reunión, pero se olvidan de traer la presencia de Dios a ese lugar de reunión. Entonces están en guerra, como en Medio Oriente, como decía recién. Pero hay dos situaciones más. Esa es la primera, que es la más notoria, la más evidente y quizá la más constante, que es los hombres preocupados por el salón, como si el salón significara algo. Ese salón que vos tenés, que hoy es tu congregación, tu iglesia, que le pones un cartel muy bonito con el fichero de culto en la entrada, antes capaz era un almacén, porque lo alquilás. Y capaz antes había un almacén, y capaz después hay un prostíbulo, y no sabes. Y no es que se va a morir toda esa gente porque es un salón. Podría ser una cueva, podría ser tu casa, podría ser la calle, no importa. Pero hay gente que tiene tan metida esa idea en la cabeza de mantener lo que es el espacio físico, porque necesitan aferrarse a algo que pueden ver, que pueden tocar. Que están como Marta cuidando la casa mientras María está allá a los pies de Jesús. Están cuidando tanto esa apariencia como Marta. Y Jesús dice, pero María escogió la buena parte. ¿Y dónde está María? En la calle. Pero está en la calle. Pero no se está preocupando por eso, está buscando de Dios. Y ojo, no digo que todas las iglesias están mal en ese aspecto, pero lo veo en muchísimos lados. Y lo veo incluso en iglesias virtuales, en donde es evidente que su plataforma es lo más importante, la plataforma digital, la página web, el medio de streaming, es lo más importante, no es lo que está detrás. Y sin ese detrás, no tenés delante. Pero hay dos situaciones más, decía. Una que también es muy constante, aunque quizá menos evidente y sobre todo desde este punto de vista, desde este aspecto, que es a ver cómo lo digo sin... No es que me importe ofender a alguien, pero que sea claro, no ofensivo. No, nunca busco ser ofensivo en realidad, pero uno a veces intenta decir las cosas de la forma más clara posible y termina ofendiendo, y uno a veces no entiende por qué, y termina ofendiendo igual, y bueno, no queda de otra. Pero están los templos, ya no hablando del espacio físico, pero sí de congregación o de iglesia, que están sostenidos por manos de hombres. O sea, cuando vos tenés una iglesia que no es iglesia, o que sí, que la gente que va buscando de Dios, pero no está sostenida, y con sostenida me refiero a no es dependiente de Dios, sino de esfuerzos humanos. De esfuerzos humanos por hacerla prevalecer, por hacerla estar de pie, por intentar mantenerla
sin que Dios esté en el asunto. Solo con esfuerzos de palabras y con esfuerzos desmedidos, porque a veces son mucho mayores, y eso es lo que muchas veces lo hace evidente. Son esfuerzos tan grandes y tan desgastantes para los que están intentando mantenerla, que vos ves esa gente arruinadísima cuando no deberían estar así. Cuando vos vas a la iglesia en la Biblia, y era una cuestión de confiar en Dios, de hacer y de mover, pero de confiar en Dios y de que nos falta esto. Se lo presentamos al Señor, mirá, nos falta esto. Y no tenés que estar corriendo a 100 lugares diferentes para que te lo den por la fuerza, que lo veo muchísimo. Lo pones en manos de Dios y confías. Y seguís trabajando, porque seguís trabajando ¿con qué? Con traer la presencia de Dios. Pero es más fácil intentar mantener las apariencias, porque si yo tengo las paredes pintadas bonitas, eso es más fácil de mantener y de cuidar, aunque me cueste juntar la plata, que de mantener una buena y una pulcra y una decente imagen de Dios o la presencia de Dios en mi vida. Está más complicado eso, porque involucra muchas cosas, y no solamente en mi vida en las reuniones, sino en mi vida privada. Entonces es más fácil mantener limpia la alfombra de la entrada. Con eso ya jodí un par, me parece. Pero es más fácil mantener limpia, barrida, sacudida la alfombra de la entrada del salón, que capaz ni siquiera lo hago yo, mando a alguien que lo haga, que tener en esas condiciones mi corazón, por ejemplo. Son dos cosas totalmente diferentes. Es más fácil, pero es irreal. Y a veces la iglesia está sostenida por esos esfuerzos de que la gente se sienta bien. ¿Por qué se siente bien? ¿Porque viene la presencia de Dios y se confronta con la palabra de Dios sus corazones? No, porque la música suena bien. Entonces cuando entran ya se sienten tranquilos. ¿Por qué? Porque la música es tranquilizadora, es calmante. Está el piano, que tiene que estar de inicio a fin, porque si en un momento deja de sonar el piano empiezan a salir ahí los destellos de todo lo que no va. Entonces el piano tiene que estar de inicio a fin, sonando, o la guitarra. Cuanto más tranquilizante sea, mejor. Teclado, porque la guitarra suena un poquito fuerte y la batería ni hablar. Pero el teclado tiene que estar, que me falte todo menos el teclado. Durante la prédica, durante la oración, en todo momento tiene que estar el teclado. Porque no estoy ministrando la presencia de Dios, estoy ministrando las emociones de la gente. Y eso es sostenerlo con el esfuerzo de mis manos. Cuando yo estoy sosteniendo las emociones de la gente, o ministrando las emociones, los sentimientos, los pensamientos, yo sé que una persona le está pasando mal por esto. Entonces me voy a acercar y le voy a hablar de eso cuando está orando. Entonces el que está orando y viene y le hablan del tema, dice, me está hablando de Dios. Y no te está hablando de Dios, te está hablando de un tipo que sabe que la estás pasando mal por eso y te acercó a decirte algo bonito. Y como vos estás ahí no sabés. Estás indefenso. Y no diferencias bien. Entonces hay gente irresponsable que intenta sostener la iglesia por sus propias manos y no hacerla dependiente de Dios. Obviamente también hay una responsabilidad del que asiste. El que asiste muchas veces no sabe o no está en condiciones de empezar a indagar o de ver el detalle de cada cosa para decir, che, me están metiendo un verso acá con esto. Pero muchas veces no está en condiciones.
Entonces tampoco lo podemos hacer del todo responsables. Pero por eso dice la Biblia que hay personas que se hacen pasar por pastores, ¿no? Por traerlo a un lenguaje más simple y resumir diferentes versículos. Hay personas que se hacen pasar por ministros de la iglesia, pero que realmente tienen otras intenciones. La Biblia misma lo dice en muchos textos, y es algo que encontramos en la realidad. Y eso no es motivo para no ir a la iglesia. Pero pasa. Uno tiene que ser consciente de que pasa y que uno es responsable por lo que uno consume. Y con consume me refiero a que la palabra de Dios tiene que ser un alimento para nuestras vidas. Y si la palabra de Dios es un alimento para nuestras vidas, no puedo esperar a que vengan y me den de comer exclusivamente. Sino tengo que ser yo consciente de lo que yo estoy recibiendo, de lo que yo me estoy alimentando, porque es mi vida. Si yo voy a un restaurante y pido una ensalada, yo voy a mirar la ensalada, voy a oler la ensalada. No voy a comer desmedidamente porque me lo están dando y como. Yo me voy a fijar que esté en buen estado lo que estoy consumiendo. Si yo voy al supermercado a comprar, no sé, queso, carne, fiambre, frutas, verduras, no voy a agarrar lo primero que venga. Salvo que no me importe mi vida y sea muy desconsiderado haciendo las compras. Pero uno va a comprar un pedazo de carne y no puedes agarrar el primero que está al alcance de la mano. Tenés que verlo. Hay unos que tienen la grasa muy amarilla, hay otros que son pura grasa, hay otros que la carne está negra. Obviamente eso no los compras porque no está fresco, porque no está en buenas condiciones. Hay otros que se está poniendo medio verdecito, que parece que le escupieron agua de mate. Y no voy a comprar esa. Me llevan internado mientras lo cocino nomás. Uno tiene que ser consciente y responsable de lo que come, de lo que consume. Si yo soy responsable en esos aspectos de alimento, tengo que hacerlo con el alimento que es la palabra de Dios. Pero mucha gente no lo es. Creen que porque alguien les predica, ya está. Y cuando alguien me predica, yo tengo que tomarlo como cualquier alimento que me sirve y tengo que inspeccionarlo. Dice la Biblia que todo tenemos que ponerlo a prueba y tenemos que quedarnos con lo bueno. Entonces, por más que sea tu pastor de hace 40 años, si te está diciendo algo en nombre de la palabra, agarra eso, anda, ponelo bajo la lupa, revisalo, inspeccionalo, comparalo, corroboralo y entonces consumilo. Porque te podés terminar intoxicando. No digo que porque tu pastor sea malo, capaz él también está equivocado. Y después vos podrás en todo caso acercarte y decirle, mire, el otro día me dijo esto, y que se te ofenda. Y el tercer punto. El tercer punto es los corazones sostenidos por los hombres. Que eso es complicado de ejemplificar, creo que también es bastante común, pero mucho menos evidente. Pero hay gente que sus vidas están en Dios a la fuerza, digamos. Y creo que con eso ya me entendieron muchos. Hay personas que son parte de la iglesia o de la congregación, pero no porque quieren ser parte, sino porque los están poniendo a estar ahí. Eso pasa mucho con hijos de pastores, por ejemplo. Que está bien enseñarles, obviamente, pero forzar a la gente a depender de Dios no es posible. Hay mucha gente que lo intenta. Obviamente que hay ciertas edades en las que uno agarra al chico y lo lleva a la iglesia, independientemente si quiere ir o no quiere ir, vamos a la iglesia.
Pero hay edades e incluso hay personas que ya son mayores de 30, de 40, que siguen estando en la iglesia en parte por cosas como las que dije recién. Están sosteniendo sus corazones, sus emociones, sus sentimientos con la música, con la luz, con cuestiones sociales, y no les están enseñando a poner su confianza y su dependencia en Dios. Entonces no hay una intervención de Dios en la vida de las personas. No hay una intervención de Dios en los hijos, no hay una intervención de Dios en los padres o en la gente nueva que llega a la iglesia. Simplemente hay una intervención del hombre que te recibe, te abraza y sujeta tu corazón para que permanezcas ahí, porque mientras permaneces ahí, viene bien, porque sos uno más, para la estadística, para un montón de cosas. Entonces, hay gente cuyo corazón está sostenido por la mano del hombre y no por la mano de Dios en la iglesia. Y eso está mal. Podemos darnos cuenta de muchas formas que está mal, pero en la Biblia hay incluso un claro ejemplo y situación evidente y visible de esto que estoy diciendo, de cómo está mal y de cómo no sirve la intervención de la mano del hombre en un lugar en donde debería simplemente estar sostenido por Dios. Y es en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, en la muerte de Usa. Estaban trasladando el arca de pactos, la que estaba dentro del templo, y dice Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 6, que al llegar a la era de Nacón, los bueyes que cargaban el arca tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca y murió. ¿Y esto por qué fue? Porque Dios había instituido una forma de trasladar el arca y David había dicho, eso ya está, vamos a hacerlo de esta forma ahora. Y lo hicieron de otra forma para hacerlo muy visible, para hacerlo de forma humana, como los templos que nos gusta ver hoy. O sea, quiso sacudir la alfombra. Entonces cuando estaba llevando el arca se caía, porque no era la forma. Un hombre quiso estirar la mano para que no se caiga, y al momento de tocarla murió. Yo les conté en mi vida, la vez pasada, mi intervención, que hoy dije al inicio habría tenido un resultado catastrófico. Mi intervención en mi vida era mi muerte cuando tenía 9 años. Era la muerte de un niño. Pero la intervención de Dios fue algo totalmente distinto en mi vida. Entonces, cuando el hombre interviene, cuando la mano del hombre interviene en meterse en las situaciones, en intentar arreglar, solucionar o hacer las cosas, no funciona. Obviamente que el hombre tiene que trabajar, avanzar y hacer su parte, ocuparse de sus cosas. Pero las cosas funcionan realmente cuando el interventor es Dios. Porque es el único y perfecto interventor que puede ocuparse y encargarse de las cosas y hacerlo bien. Y que los resultados sean buenos. Cuando dejamos las cosas en manos de Dios, funciona. No importa cuando estés escuchando esto, cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, funciona. Cuando intentamos tomarlo por nuestras manos, intentamos hacer nuestro esfuerzo humano por sostener las cosas, se muere. Es así de simple. Entonces, ¿querés éxito? Deja todo en manos de Dios. Entregale todo a sus manos, a su dependencia total y el control completo de todo a Dios. Y Él se va a ocupar de las cosas y todo va a salir bien. Gracias por acompañarme. Espero que te sirva este mensaje que te comparto. Espero que
sea de bendición para tu vida. Y te espero la semana que viene para poder seguir hablando de este interventor hermoso que tenemos, que hace que la vida sea más cálida, más bonita, que es Dios. Dios te bendiga.